Vamos a cambiar el tema y vamos a ahondar en ese agotamiento que a lo mejor no nos deja levantarnos, no nos deja concentrarnos en el trabajo, cuesta mucho como agarrar esa energía. Hoy el doctor Paolo Duarte está con nosotros, él es especialista en medicina interna y precisamente nos va a explicar por qué esa combinación de infección, defensas bajas y quizá el estrés puedan ser los que estén promoviendo esa fatiga. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Buenos días a todos. Doctor, cuéntenos un poquito, ¿por qué aparece este agotamiento al cual, verdad, me refería que realmente cuesta que rindamos en el día? Realmente existen muchas variables, ¿verdad? O sea, tenemos que tomar en cuenta que agotamiento tal vez lo vamos a definir como una sensación subjetiva. O sea, es algo que el paciente va a percibir y realmente lo percibe como agotamiento, como pereza, como falta de voluntad. Lo que pasa es que para tal vez tener algo más claro y tener una definición, hablamos de agotamiento, hablamos de fatiga, cuando tenemos dificultad para iniciar o mantener alguna actividad física o mental, ¿verdad? Cualquiera de los dos, que sea de manera voluntaria. Básicamente eso es lo que nosotros consideramos como fatiga como tal. Ahora, ¿por qué decimos que es más frecuente en nosotras las mujeres? ¿Es así, doctor? Yo creo que existen muchos elementos. Una cosa es fatiga como tal, otra cosa es una entidad que se conoce como síndrome de fatiga crónica, que en ambos casos es más frecuente en mujeres. Creo yo que existen algunos factores como tal. Número uno, cambios hormonales. Dos, la edad reproductiva, que muchas veces en ese proceso las mujeres pierden hierro, manejan hemoglobinas un poquito más bajas. Podemos hablar también a veces del doble rol, ¿verdad? De tener su labor en la casa y tener que trabajar también. La coexistencia de enfermedades reumatológicas es mucho más frecuente en mujeres también. Entonces yo creo que existen una serie de cosas. Y bueno, también que la mujer por lo general está más en contacto con los sistemas de salud, ¿verdad? En lo que es control prenatal, entre lo que es el control del embarazo, entre lo que es planificación. Siempre hay un mayor contacto, ¿verdad? Con la salud como tal. Ahora, ¿cómo le podríamos decir a todas las amigas que están allá en casa, si nos vamos con mujeres o también con hombres, ¿verdad? ¿Cuándo podría ser realmente cansancio y cuándo podría diferenciarse de esa debilidad muscular que eventualmente podría tener alguno? Sí. Eso a veces es difícil, ¿verdad? Porque incluso cuando uno habla con la persona hay que preguntárselo de muchas maneras para poder indagar realmente eso que usted me está diciendo. Debilidad básicamente es que yo no pueda ejercer alguna fuerza que usualmente lo hacía. Qué sé yo, ya yo no puedo levantarme del sillón porque tengo que utilizar ayuda, ya no puedo subir las gradas si no es que estoy agarrado con algo, por ejemplo, ¿verdad? Eso es debilidad y desde el punto de vista médico uno tiene maneras como valorarlo, ¿verdad? Independientemente que haya o no haya fatiga de fondo, ¿verdad? El paciente con fatiga va a estar con pereza de hacer algo, pero en el momento que usted lo pone a caminar o subir unas gradas, lo va a hacer sin problema. Las otras dos conceptos que a veces se confunden es, uno, falta de aire, ¿verdad? Entonces uno le dice al paciente, ¿usted está fatigado? Sí, doctor, es que vieras que a mí me falta el aire cuando yo camino. Son conceptos diferentes. Y el otro es el de somnolencia, o sea, la gente que pasa constantemente con sueño, ¿verdad? Entonces, aunque a veces se entrelazan estos síntomas como tal, a veces obedecen a causas diferentes. Ok, ¿qué pasa, por ejemplo, con las defensas bajas? ¿Podríamos eventualmente nosotros tener defensas bajas y esto hacer que sintamos una fatiga? Que decimos, ¿pero por qué? No nos explicamos por qué. Tal vez ahí el común denominador de esto que me está diciendo es el estrés. Estamos en una sociedad, el corre-corre del día, el trabajo, etcétera, las obligaciones como tal, genera mucho estrés. Y el estrés ahí sí nos va a influir desde muchos aspectos, ¿verdad? Nos va a alterar ritmos circadianos, o sea, los ciclos de sueño-vigilia, que son fundamentales para poder tener un descanso adecuado. Nos va a alterar la parte de unas sustancias que se conocen como neurotransmisores, ¿verdad? Que regulan mucho de la actividad cerebral. Nos van a alterar la función celular, incluso se habla de que la pérdida a veces, o el aumento, perdón, de la permeabilidad celular intestinal es lo que ha llevado también a muchas de las intolerancias o alergias alimentarias. Nos altera también lo que son el metabolismo interno de la célula, realmente, y obviamente el sistema inmunológico. Entonces, el hecho de decir, bueno, es que estoy estresado y paso resfriándome a cada rato, tiene mucha razón, ¿verdad? O sea, es cierto. Claro. Y estamos impactados la mayoría, entonces, en esta situación. Creo que es un poco lo que se salva. Ahora, usted mencionaba un poquito de esta gente que pasa con sueño todo el día. ¿Qué pasa verdaderamente si yo siento que tengo sueño todo el día, pero además llega la noche y es imposible poder dormir? Ok, bueno, ahí ya es donde partimos del hecho de tener que hacer un interrogatorio muy dirigido al paciente, muy minucioso, examen físico y usar exámenes necesarios. ¿Por qué? Porque una somnolencia diurna perfectamente nos puede indicar un trastorno, por ejemplo, como la apnea del sueño.
¿verdad? Que es de los síntomas que da es somnolencia durante el día, la persona duerme pero con una calidad ¿verdad? No como debería ser. Mientras que como tal el estrés muchas veces nos puede dar la sensación de cansancio durante todo el día y el momento que nos vamos a acostar va a ser difícil conciliar el sueño. Por lo mismo que estamos hablando de que se alteran neurotransmisores, se altera lo que es el ritmo de sueño-vigilia e indudablemente si el factor es algo estresante que nos mantiene pensando, la gente se acuesta y va a seguirle dando vueltas a la misma cosa, ¿verdad? Claro. Ahora, ¿cómo podríamos sospechar a lo mejor que la tiroides es la responsable de toda esta situación? Okay. A la pobre tiroides le echa la culpa de un montón de cosas, ¿verdad? Que si subo peso, que la tiroides, doctor, ¿verdad? Pero bueno, realmente la tiroides podría darnos un cansancio, ya sea porque tengamos un exceso de producción de hormonas, ¿verdad? Que tal vez es menos frecuente, o bien una disminución de las hormonas. Usualmente cuando tenemos una disminución de las hormonas tiroideas vamos a tener, obviamente, cansancio, podemos tener trastornos de memoria, podemos tener cambios en el apetito, menos apetito, piel reseca, caída de cabello, puede haber cambios en el patrón intestinal. Lo que pasa es que igual no son síntomas que son 100% exclusivos. Sí, una persona con estrés, una persona cansada, que tenga además su colitis, podría tener muchas de estas cosas, ¿verdad? Qué difícil, ¿verdad? Qué complicado. Difícil llegarle como al punto, pero ¿cuánto sufrimos de ese agotamiento en etapas? Ahora, ¿cuándo pasa este cansancio, esta fatiga a ser crónica, doctor? ¿Cómo podemos ya decir, bueno, no, yo tengo que ir a tratarme esto? Bueno, son cosas diferentes porque usualmente lo que le va a ayudar a uno tratar de ver la causa son los otros síntomas acompañantes del cansancio, que tal vez el paciente no ha notado o sabe que están ahí, pero no les ha dado, como uno dice vulgarmente, pelota, ¿verdad? Eso es una cosa, y la otra cosa es la definición de síndrome de fatiga crónica, que estamos hablando ya que es una entidad un poquito diferente, en donde no se tiene muy claro cuáles son las causas, y ahí el tiempo es de más de 6 meses, ¿verdad? 6 meses. De más de 6 meses para hablar del síndrome de fatiga crónica. Ahora, no quiere decir que nosotros tengamos que estudiar un paciente después hasta de que 6 tenga meses 6 de que meses, esté ¿verdad? fatigado, Porque obviamente exacto. va a depender de las otras cosas que nos refiera o que nosotros le preguntemos, ¿verdad? Bien, vamos a repasar algunos casos a lo mejor como porque esto de verdad nos hace identificarnos si alguno de ustedes está en casa con una situación parecida. Una mujer de 35 años, precisamente es la primera, tiene 2 años de cansancio que va en aumento. Tiene otros síntomas también, como por ejemplo la resequedad de la piel, caída de cabello, trastornos menstruales, estreñimiento leve y con facilidad se le olvidan las cosas. Doctor, en este caso, ¿qué podríamos estar sospechando? Tal vez por el hecho que hablamos anteriormente, que justamente nos ilustra este caso, ¿verdad? El hecho de ser mujer, que las mujeres por lo general tienen una mayor prevalencia de patología de enfermedades tiroideas. Una de las cosas que uno tiene que pensar de primera opción es que se trate de un trastorno de hipotiroidismo como tal, ¿verdad? En donde la tiroides es como por decirlo de alguna manera, es la gasolina, la energía que nos mantiene, ¿verdad? Entonces, las manifestaciones de una persona con trastorno tiroideo van a ser a muchos niveles, claro, ¿verdad? Cansancio, manifestaciones musculares, neurológicas, olvidos, depresiones. Puede haber cambios del hábito intestinal, como lo mencionamos anteriormente, resequedad, uñas quebradizas, o sea, son realmente síntomas de muchos órganos como tal. Entonces, eso es lo que tal vez nos puede dar la clave un poco. Ok, vamos con un caballero en este caso y él es un hombre de 63 años, tiene antecedentes de diabetes mellitus e hipertensión sin control médico en los últimos 8 años. Ojo, fumador activo, quien desde hace un año tiene cansancio importante, picazón, retención de líquidos en las piernas y disminución en la cantidad de orina. Son múltiples síntomas y muy diferentes, doctor. Sí, claro. En este caso tal vez vemos, bueno, uno de los ejemplos que hablábamos de la poca a veces cercanía que tiene el hombre, ¿verdad? Con los sistemas de salud. En ese sentido, hay 3 factores en común, ¿verdad? Que son la hipertensión, la diabetes, el fumado, bueno, correcto, amén también de ser hombre y la edad, que nos aumentan lo que es el riesgo cardiovascular. Cuando tenemos afectación de los sistemas o lechos vasculares, uno de los que no se escapa y con frecuencia podemos verse afectados como en este caso, es el sistema renal. Entonces, tenemos todo el terreno para que estas enfermedades, las condiciones de este paciente nos vaya a dar una enfermedad renal. Claro. Y de los síntomas que tenemos son disminución en el volumen urinario, ¿verdad? Que eso podría corresponder, la incapacidad que tiene el riñón para poder eliminar el líquido, entonces va a haber retención, ¿verdad? De agua a nivel de los miembros inferiores, ¿verdad? Por asuntos de declive. Picazón, que muchas veces por la incapacidad también de excretar ciertas sustancias tiende a dar una picazón o prurito, como le llama uno. Entonces, un caso como este podría ejemplificarnos un paciente con enfermedad renal crónica, que probablemente si tuviera un control más regular,
disminuiría su riesgo de desarrollarla. No le digo que lo va a evitar por completo porque eso depende de muchos factores, pero por lo menos se podrían tomar acciones conforme uno ve que va deteriorando la función del riñón. Ok, tenemos una mujer de 57 años, ella tiene un cuadro de cansancio de 4 meses de evolución, no anota otro tipo de antecedentes relevantes, salvo una coloración negruzca de las heces en los últimos meses. Se realiza estudios y se documenta que tiene una hemoglobina de 8, doctor. Bueno, en este caso en particular, ahí en la última frase tenemos una gran ayuda diagnóstica que es la hemoglobina en 8. Correcto. A veces baja, ¿verdad? es baja. A veces lo que tenemos que tener en cuenta que no necesariamente es el valor como tal, sino es la velocidad de instauración. ¿Verdad? Nosotros podemos tener una hemoglobina en 14 y en 2 días tener 8 y probablemente no lo vamos a tolerar tan bien que si a lo largo del tiempo ha venido en disminución. Lo que sí es cierto es que independientemente de eso, un valor de 8 nos va a dar fatiga como síntomas como tal, ¿verdad? Este caso es importante porque uno ve muchas veces que el paciente con anemia tome hierro y listo, ¿verdad? Sí, y siempre hay que tratar de definir la causa. Y en este caso en particular, la historia de las deposiciones negruzcas en esta paciente nos podría traducir a nosotros una de las principales causas de anemia por deficiencia de hierro, que es sangrado de tracto digestivo. Entonces, un caso como este nos tendríamos que obligar a ir primero a lo que es estómago, ¿verdad? Porque podría hablarnos de un sangrado digestivo alto. Eso usualmente cuando son muy leves, a veces el paciente no lo nota, pero cuando ya hay cierta cantidad de sangre en el tracto digestivo, el procesamiento que se da nos tiende a dar unas heces que son de muy mal olor, ¿verdad? Y además un color que uno le dice al paciente, eso es como betún y realmente es un color negruzco. Y ¿verdad? Eso es por la sangre. Y eso es por la sangre. Entonces, ahí, como le digo, en este caso en concreto, tendremos que irnos a saber qué es lo que está pasando, si es una úlcera, si es una enfermedad ácido péptica severa, si es un tumor a nivel gástrico, entre otras cosas. Bien. Y tenemos otro caso también de una mujer, doctor, más joven, de 32 años. Ella es conocida diabética desde hace 3 años y con historia de fatiga de 5 años de evolución. Híjole, 5 años. Refiere además que pasa con mucho sueño durante el día, ronca mucho durante las noches y constantemente presenta dolor de cabeza. Ella pesa 126 kilogramos. Ok. A pesar de ser una mujer joven, que uno diría, bueno, sí, 32 vamos años. a decir que tal vez alguien de 70, 80 o más edad va a tener algún cansancio. Realmente a veces no depende de eso, o sea, depende de otras condiciones como tal. Y en este caso, vamos al último renglón nuevamente, el sobrepeso o la obesidad que tiene esta paciente nos va a dar muchas alteraciones. Por los síntomas que ella nos refiere, o que, ¿verdad? Correcto, como tal, sí, sí. Las cosas que hay que pensar es en un síndrome de apnea del sueño, ¿verdad? Son pacientes que no concilian bien el sueño o no duermen bien, ¿verdad? Igual ellos se acuestan, se despiertan, pero van a tener muchos microdespertares. Eso nos va a generar consecuencias como dolor de cabeza, mucha somnolencia durante el día, en fin, también el sobrepeso como tal dificulta lo que es la parte de la respiración. El ronquido. Es una paciente que además por sus condiciones de fondo ya desarrolló diabetes en una edad, se habla que es bastante joven para hablar de diabetes tipo 2, ¿verdad? Como 3 tal. años ya tiene con diabetes. Entonces son muchos elementos que se van juntando para decir que vamos a tener falta de aire, con un común denominador que muy probablemente empezó con el exceso de peso, ¿verdad? Doctor, si bien es cierto, por lo que hemos visto en los diferentes casos y en toda esta conversación, ¿verdad? El hecho de llegar al punto de diagnosticar una fatiga crónica o básicamente un agotamiento o un cansancio por un sinfín de padecimientos o por algo en especial, ¿verdad? ¿Cuál sería la recomendación como para el primer paso cuando estemos en esta situación y cómo de alguna manera nosotros como pacientes poder diferenciar que a lo mejor se trate de algún padecimiento detrás de todo esto? Eso es sumamente difícil, ¿verdad? Tal vez uno de los consejos que uno puede dar es pongámosle atención a otros síntomas que han aparecido antes o concomitantemente o incluso un poco después de la aparición del cansancio. Y síntomas que tal vez no tuviéramos desde antes. Eso es una de las cosas que uno puede pensar. La otra cosa es que, por lo que le hablaba inicialmente, el estrés que manejamos, vamos a andar con mucha frecuencia cansados, ¿verdad? Entonces, tal vez en el cansancio que le llaman la atención son aquellas personas que están con más cansancio del que uno podría esperar para el tren de vida que tienen, ¿verdad? O cuando hay otros síntomas acompañantes. Entonces, la recomendación es, estamos cansados, es mucho para lo que yo hago, consultemos. O si tenemos alguna otra cosa que nos pueda orientar al diagnóstico como tal. Aún así, a veces es complicado porque
el estrés sigue siendo una de las principales causas, y el estrés nos va a dar síntomas a todo nivel. Pero ahí está tal vez la curiosidad de uno de ver, bueno, por dónde vamos para tratar de poder dar con un diagnóstico y tratar de ayudar a la persona lo mayor posible, ¿verdad? Hay que hacerle caso a nuestro cuerpo en el momento indicado. Doctor Duarte, muchísimas gracias. Como siempre es un placer tenerlo en casa. Feliz semana, doctor. Igualmente, muchas gracias a ustedes. ¿No está fatigado? No, todavía no. Yo tampoco. Vamos con toda la energía el día de hoy. Nosotros continuamos y algo que también puede afectar nuestra energía, Berito, la alimentación, por supuesto.